Entonces, ¿qué es la ovogénesis? Es la gametogénesis femenina, ¿sí? Es el desarrollo, es el proceso a través del cual voy a tener un ovocito inmaduro que va a desarrollarse y se va a convertir en un ovocito secundario. ¿Y desde cuándo va a iniciar esta ovogénesis? Inicia intraútero, a comparación de la espermatogénesis en el varón, ¿sí? La ovogénesis inicia intraútero durante el crecimiento fetal. Desde que la niña está en el útero, desde ahí inicia. Y termina con la menopausia, ¿sí? Entonces, mira, prenacimiento. Desde que está intraútero, bueno, prenacimiento, ¿qué pasa acá? Y yo aquí ya tengo una célula germinal primordial. Tengo un juego de, ¿qué significa 2N2C? Significa 46 cromosomas, 2N son 46 cromosomas, y 2C significa 46 cromátides. Entonces, esta célula es una célula, ¿qué célula será? Será una célula diploide, es una célula diploide. Es una célula diploide. Entonces, dentro de los ovarios, la célula germinal primordial se transforma en un ovogonio. Este ovogonio va a sufrir, ¿qué sufre? Sufre una mitosis. Sufre una mitosis para formar el ovocito primario. ¿Ya? Para formar el ovocito primario. Si me preguntas por este ovogonio, sigue igual. Tiene 46 cromosomas y 46 cromátides y sigue siendo una célula diploide. Una célula diploide. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este ovogonio sufrió mitosis y me dio como resultado un ovocito primario. Me dio como resultado ovocitos primarios. ¿Sí? Este ovocito primario, ¿qué significa 2N4C? Significa que ahora tiene, bueno, mejor dicho, sigue teniendo 46 cromosomas, pero tiene 92 cromátides. Igual sigue siendo una célula diploide. Entonces, al nacimiento, mira, ya estamos en el nacimiento. O sea, al nacimiento, ¿qué pasa aquí? Este ovocito primario va a sufrir meiosis 1, que se va a detener. Pregunta de examen, ¿cuándo se detiene? Se detiene en profase 1. En profase 1 hasta la pubertad. Hasta la pubertad. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya estoy aquí en la pubertad? Cuando estoy en la pubertad, ya esta meiosis 1, voy a cambiar de color. Esta meiosis 1
esta meiosis 1 se reanuda poco antes de la ovulación y va a formar este ovocito secundario. Y no solamente forma el ovocito secundario, está bien, forma el ovocito secundario y forma también el primer cuerpo polar, ¿ya? Y va a permanecer detenido en la... ¿En qué se detiene? Se detiene, otra vez se detiene en metafase, 2. Se detiene en metafase 2. Ahora, ¿qué pasa si este ovocito secundario es fertilizado? Si ocurre la fertilización, la meiosis 2 se completa, ¿sí? Por lo tanto, si la meiosis 2 se completa, ¿qué va a formar? Va a formar una ovótide y también va a formar el segundo cuerpo polar, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decir de esto? Puedo rescatar de que si ocurre con una fertilización, si es que hay una fertilización, es decir, tengo esta ovótide, tengo mi ovótide, ¿qué va a pasar? Mi ovótide se va a transformar en un óvulo maduro. Y si no tengo una fertilización, ¿qué va a pasar? Mi ovocito secundario se va a degenerar. Esa es la ovogénesis. Bien. A ver, voy a cambiar de color. Vamos ahora con el eje hipotálamo hipofisiario. Lo he separado en fase folicular y en la fase lútea para que sea aquí más fácil de comprender qué es lo que pasa aquí en el eje en cada fase, en cada una de estas dos fases. ¿Sí? Ya. ¿Cómo ocurre todo o qué es lo que tiene que haber para que se produzca todo? Tenemos al hipotálamo. Este hipotálamo libera la GnRH, ¿sí? Esta GnRH, recuerda, se libera de manera, hay características, se libera de manera pulsátil, se libera de manera irregular e inconstante, ¿sí? Por lo tanto, esta GnRH va a estimular a la, ¿qué es esto? A la adenohipófisis, o también llamada hipófisis anterior. Va a estimular a la hipófisis anterior, acá está, va a estimular a la hipófisis anterior mediante pulsos, ¿ya?
mediante pulsos. ¿Ya? Tenemos pulsos lentos de liberación de FSH y tenemos pulsos rápidos de liberación de la hormona luteinizante. FSH, folículo estimulante, LH, hormona luteinizante. ¿Sí? Acá las tenemos. LH y FSH. La hormona FSH y la luteinizante van a estimular al tejido diana, ¿no? ¿Quién es el tejido diana? El ovario. A grosso modo es el ovario. Entonces, esta hormona luteinizante, sígueme aquí, esta hormona luteinizante va a estimular a las células de la teca a producir andrógenos, ¿sí? A producir andrógenos. Y esta FSH estimula a las células de la granulosa, todo esto es dentro del ovario, ¿eh? Todo esto es dentro del ovario, a las células de la granulosa, estas son las células de la granulosa, a producir estrógenos, ¿sí? Y también producen por aquí de yapa, podemos poner que produce otra hormona, que es la inhibina, que es la inhibina B. Pero principalmente es estrógeno. Principalmente es estrógeno. ¿Sí? Ya. Entonces, la hormona luteinizante estimula las células de la teca interna para que se liberen andrógenos y a través de esta enzima llamada aromatasa se conviertan en estrógenos, ¿sí? ¿Y por qué es importante que haya mayor cantidad de estrógenos o se produzcan estrógenos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto? Aumentar los receptores de FSH, seleccionar el folículo dominante, el crecimiento inicial de múltiples folículos. ¿Cómo así? En buen cristiano. Lo que pasa es que aquí yo voy a empezar a hacer una función especial. La función del reclutamiento de la cohorte de folículos. Yo empiezo a reclutar los folículos. Entre 5 a 15 folículos primordiales. Voy a empezar a reclutarlos. ¿Por qué? Porque yo voy a elegir al folículo dominante. ¿Ya? Acá tengo muchos folículos. Entonces yo quiero aquí seleccionar al folículo dominante. ¿Y cómo voy a saber cuál es el folículo dominante? El que tenga mayor cantidad de receptores FSH. Ese va a ser el folículo dominante. ¿Sí? Bien, vamos aquí en la segunda parte. Entonces, ¿qué pasa acá? Hemos visto toda la parte de que es estimular, ahora vamos a inhibir. Entonces, los estrógenos. Los estrógenos y la inhibina van a hacer un feedback negativo. O sea, van a decirle a la adenohipófisis, ¿sabes qué, adenohipófisis? Deja de liberar FSH y LH y luteinizante. Estás liberando mucho, deja de liberar. El estrógeno y la inhibina hacen feedback negativo y van a hacer este feedback negativo a la adenohipófisis para que deje de producir o de liberar FSH y LH. Entonces, yo para este momento ya voy a tener
a mi folículo dominante. ¿Sí? Entonces, como ya no voy a tener mayor cantidad de FSH, mis otros folículos que son no dominantes se van a empezar a atreciar. ¿Sí? Estos folículos se van a empezar a atreciar. Y ya, previo ya aquí ya a la ovulación, ¿qué va a pasar? Voy a tener un pico preovulatorio de LH. Voy a tener un pico preovulatorio de LH. Y después de que tengo este pico preovulatorio de LH, pregunta de examen, se va a producir la ovulación, ¿sí? Tengo mi pico de preovulatorio de LH y 12 horas después se produce la ovulación. ¿Ya? ¿Y quién antecede este pico de LH? Pregunta también de examen. ¿Quién lo antecede? Los estrógenos lo anteceden. Los estrógenos lo anteceden. Muy bien. Y ya en la fase lútea, que es la segunda fase, la última fase, ya caen los niveles. Aquí ya disminuyen los niveles de la luteinizante, ¿sí? Disminuyen los niveles de la hormona luteinizante, por lo que ya va provocando la degeneración de este cuerpo lúteo, ¿sí? Provoca la degeneración del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo cumple la función de estimular la producción de la progesterona. Acuérdate, progesterona, progestación, promueve la gestación, siempre y cuando haya una fertilización, una fecundación. Y todo eso venimos acá hablando en el ciclo menstrual. ¿Cómo así? Mira, el ciclo menstrual consta de dos fases, la fase folicular y la fase lútea. Entonces, ¿recuerdas que yo te hablé de esta corte de folículos? Yo lo que quiero hacer es reclutar. Tengo aquí estos folículos, entonces yo voy aquí a seleccionar mi folículo dominante. ¿Y cómo yo selecciono mi folículo dominante? Con el que tenga mayor cantidad de receptores de FSH, de folículo estimulante. Entonces, mira, si te das cuenta aquí, voy a ponerlo aquí de color verde. Esta FSH, esta hormona FSH tiene ¿cuántos picos? Mira acá. ¿Cuántos picos tiene? Tiene 2 picos. Mira, tiene un primer pico acá, que está desde el día, acá, bueno, día 1. Y tiene otro pico acá que como que no es tan alto, pero tiene un segundo pico, ya cerca aquí a la ovulación, ¿no? Entonces, tiene 2 picos. El primer pico en la mitad casi de la fase proliferativa o fase folicular. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de este pico? ¿Cuál es la función de este pico? La del reclutamiento de la cohorte folicular. El reclutamiento de la cohorte folicular.
Como te dije, ¿cuántos folículos? Entre 5 a 15 folículos primordiales, ¿sí? Para yo elegir a mi folículo dominante, ¿sí? Bien. Y tengo aquí mi segundo pico que está aquí, coincide con la ovulación, ¿sí? Bien. ¿Y por qué más será importante este primer pico de folículo estimulante? ¿Por qué? Porque va a estimular, ¿te acuerdas que dijimos? Que estimula a las células de la granulosa. ¿Y qué producía? A producir estradiol. A producir estradiol. ¿Sí? Bien. A producir estradiol. Aquí tenemos el pico de estradiol. Mira, por eso es que primero ocurre el pico de estrógeno. Perdón, primero ocurre aquí el pico de FSH. Luego aquí tenemos el pico de estradiol. Y acá quería llegar. La ovulación ocurre por el pico preovulatorio de la hormona luteinizante. Por el pico preovulatorio de la hormona luteinizante. ¿Sí? Y recuerda, se da el pico de la hormona luteinizante. Pasan 12 horas y se da la ovulación. Se produce la ovulación. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de este cuadro acá abajo? Hablemos ya del estradiol. Mira, el estradiol, ves aquí, tiene otro pico más en la fase lútea, ¿no? Entonces, ¿cuántos picos tiene el estradiol? 2 picos. El primer pico, el primer pico está antes del pico preovulatorio de la hormona luteinizante, ese es el primer pico, y el segundo pico coincide casi con el pico de la progesterona, ¿sí? Coincide casi con el pico de la progesterona. Bien. Entonces aquí damos la ovulación, se libera el ovocito secundario, cuerpo hemorrágico. Tenemos aquí la progesterona y se degenera un cuerpo albicans. Entonces, pregunta de examen: ¿en qué día de todo el ciclo menstrual, de un ciclo menstrual de 28 días, se produce el pico de progesterona? Esto es en un pico esto es en el día a ver el puntero, en el día 21, ¿no? El pico de progesterona es en el día 21. En el día 21. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí con el endometrio? Mira, por una acción del estrógeno, esta capa de endometrio se sigue engrosando, pero ya en la fase secretora, cuando ya hay un pico alto o ya hay un aumento de progesterona desde el día 14 en adelante con un pico en el día 21, esta progesterona, ¿qué pasa? Esta progesterona limita el engrosamiento endometrial, limita la proliferación endometrial. Pregunta de examen: ¿quién limita este engrosamiento endometrial? La progesterona. La progesterona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, este endometrio seguiría engrosándose y engrosándose. Ustedes saben que
tenemos problemas si es que este endometrio sigue proliferando, sigue engrosándose. Entonces, ¿quién es el frenador? ¿Quién es la hormona encargada de detener el crecimiento, la proliferación endometrial? La progesterona. ¿Sí? Bien. Y no te olvides que el inicio, el día 1, el inicio de la menstruación marca el inicio de la fase folicular. ¿Ya? ¿Cuántos días suele durar? Entre 12 a 14 días, pero esto es variable. ¿Sí? Y la fase lútea comienza desde el día de la ovulación. ¿Y cuánto tiempo dura? 14 días. ¿Sí? En un ciclo de 28 días.